Gracias por acompañarme en este video sobre la Ley DREAM de Minnesota. Me llamo Kat y trabajo por la Oficina de Educación Superior. Y muchas gracias por estar aquí. Un momentito cuando comparto mi pantalla. Y bienvenidos a esta presentación sobre la ayuda financiera para estudiantes indocumentados de Minnesota. Este video corto va a hablar sobre la Ley DREAM de Minnesota, el proceso de solicitar, quién debe solicitar y cómo hacerlo, los beneficios y cuáles son los requisitos para solicitar. También vamos a hablar sobre los próximos pasos que tomar después de completar su forma y dónde puede encontrar más información si tiene cualquier pregunta. Y bueno, las solicitudes de ayuda financiera. El proceso de ayuda financiera empieza cada año en el 1 de octubre. Los estudiantes de Minnesota pueden solicitar a una de dos aplicaciones. La primera opción es la solicitud gratuita de ayuda federal para estudiantes o el FAFSA. El FAFSA es para estudiantes quienes son ciudadanos o si son extranjeros con derecho a participar, como un residente permanente de los Estados Unidos. La Ley DREAM de Minnesota es una solicitud para estudiantes que cumplen los requisitos de residencia, pero no son ciudadanos ni residentes permanentes. Puede completar una de las formas, no ambos. La Ley DREAM de Minnesota. Una pregunta que mucha gente nos pregunta es si la DACA y la Ley DREAM de Minnesota son lo mismo. Y la respuesta es no. La DACA es una acción diferida de una política de inmigración federal contra ciertas personas indocumentadas que ingresaron en los Estados Unidos cuando eran niños. La Ley DREAM de Minnesota es una ley estatal que proporciona beneficios educativos a los estudiantes indocumentados que cumplen todos los requisitos de la ley estatal. Contar con DACA no es un requisito en virtud de la ley DREAM de Minnesota. Sin embargo, si un estudiante que cumple con todos los requisitos en virtud de la ley DREAM de Minnesota también tiene un permiso de trabajo en virtud de la DACA, el estudiante será elegible para solicitar a un programa de trabajo y estudio del Estado. La solicitud de la ley DREAM de Minnesota y todo lo que ver con el proceso de ella ocurre a través de la Oficina de Educación Superior de Minnesota. Los requisitos de elegibilidad. La Ley DREAM de Minnesota proporciona determinados beneficios a estudiantes indocumentados que cumplen con los siguientes criterios. Primero, asistir a una escuela secundaria de Minnesota durante un mínimo de 3 años. Segundo, haberse graduado de una escuela secundaria de Minnesota o haber obtenido un certificado de equivalencia de escuela secundaria, General Education Development, o GED, en Minnesota. Tercero, cumplir con los requisitos de inscripción del servicio selectivo. Solo se aplica a estudiantes de sexo masculino nacidos en 1960 o después de esta fecha. Cuarto, presentar documentación que demuestre que han solicitado estado migratorio legal, pero solo si existe un proceso federal para lo haga un estudiante. No incluye la solicitud de acción deferida para los llegados de la infancia o Deferred Action for Childhood Arrivals, la DACA. Actualmente no hay un proceso federal implementado, por lo que en este momento no se requiere esta documentación. Es muy importante. Siguiente. Seguimos. Los beneficios financieros. Los estudiantes que cumplen con estos criterios de la Ley DREAM de Minnesota serán elegibles para solicitar los siguientes beneficios. Cuotas de matrícula de residente del Estado en instituciones de estudios superiores y universidades públicas de Minnesota,
Ayuda financiera del Estado de Minnesota disponible para los estudiantes que cumplen con los requisitos de residencia del Estado. Ayuda financiera privada mediante las instituciones de estudios superiores y universidades públicas de Minnesota. ¿Qué información necesitan los estudiantes para llenar la solicitud? La información personal del estudiante incluye el correo electrónico y por favor no use su correo electrónico de escuela o de colegio porque después de graduarse no tiene acceso más. La fecha de nacimiento, los nombres y edades de todos los miembros del hogar y el número de seguro social si corresponde no requerido. La información financiera del estudiante es un poco largo, entonces por favor quédense conmigo. Aquí está la lista de información financiera que necesitan incluir en la solicitud. Para verificar la información financiera presentada en la solicitud de ayuda financiera del Estado en virtud de la Ley DREAM de Minnesota, el estudiante deberá presentar copias de las declaraciones de impuestos federales sobre los ingresos propios, formulario 1040, y los de sus padres desde hace 2 años de 2019 para la solicitud de 2021 y 2022. Si el ingreso de estudiante o de sus padres fue tan bajo que no fue necesario presentar declaraciones de impuestos federales sobre los ingresos, entonces el estudiante debe presentar una copia de declaraciones de W2 que demuestran el ingreso que el estudiante y sus padres obtuvieron, por ejemplo, por empleo, junto con una declaración firmada que indique que el estudiante o los padres debieron presentar declaraciones de impuestos federales sobre los ingresos. Si el estudiante o sus padres obtuvieron suficientes ingresos, por lo que debieron presentar declaraciones de impuestos federales sobre los ingresos y no presentaron las declaraciones, deberán hacerlo en este momento a fin de calificar para recibir la ayuda financiera del Estado. El estudiante y sus padres pueden presentar una declaración de impuestos federales sobre los ingresos, incluso si no tienen números de seguro social. Si solicitan un número de identificación de contribuyente individual, so Individual Tax ID Number or ITIN, podrá encontrar más información sobre cómo solicitar un ITIN y sobre los niveles de ingreso para presentar una declaración de impuestos federales en www.irs.gov de verde. Los estudiantes deben incluir información de los padres en la solicitud. El estado de dependencia. La mayoría de los estudiantes se considerarán dependientes de sus padres. Se requiere que los estudiantes dependientes incluyan información para uno o más padres en la solicitud de la Ley DREAM de Minnesota. Los estudiantes independientes no necesitan incluir información de sus padres. Hay 10 preguntas para ayudarles a determinar el estado de dependencia. Más sobre el estado de dependencia. Si respondió no a todas las preguntas, se considera ser un estudiante dependiente. Debe proporcionar información de sus padres en las solicitudes de ayuda financiera. Si respondió sí a alguna pregunta, se considera ser un estudiante independiente. Es posible que no tenga que proporcionar información de sus padres en las solicitudes de ayuda financiera.
Este flujograma muestra unas cosas que debe considerar para determinar qué información debe ser incluida en su solicitud, dependiente a su situación familiar. La información de padres, si el estudiante es dependiente. Si el estudiante es dependiente y necesita incluir información de sus padres, esto es lo que necesita incluir. Es muy similar a la lista estudiantil, como la fecha de nacimiento, las declaraciones de impuesto y más. ¿Cuál es el proceso de aplicación? ¿Cómo aplicar? Los estudiantes indocumentados de Minnesota no deben completar el formulario de solicitud gratuita de ayuda federal para estudiantes o la FAFSA, incluso si tienen un número de seguro social mediante DACA. Importante. La solicitud en línea de Minnesota Dream Act no se puede guardar una vez que comience. Asegúrese de tener toda la información que necesita antes de iniciar la aplicación. Y aquí está la aplicación. Antes de empezar, elija el año correcto. Para el año escolar próximo, si su estudiante quiere empezar en el otoño de 2021, elija 2021-2022. Aquí está el sitio de web. Si querían, antes de comenzar la solicitud, los estudiantes o la familia pueden imprimir y seguir las instrucciones que están allá o aquí. La aplicación está en inglés y en español. ¿Y qué documentación se necesita después de enviar la solicitud? Los próximos pasos. Luego de que el estudiante presenta la solicitud de ayuda financiera estatal en virtud de la Ley DREAM de Minnesota, este recibirá un correo electrónico en donde se le informará que debe presentar la siguiente información de la Oficina de Educación Superior de Minnesota, the Minnesota Office of Higher Education, para demostrar que el estudiante cumple con los requisitos de la ley. Esta información solo debe proporcionarse el primer año que el estudiante solicita a la ayuda financiera. La transcripción de estudios de la escuela secundaria en Minnesota que demuestre la asistencia de una escuela secundaria de Minnesota durante un mínimo de 3 años. No deben ser copias certificadas. La diploma de la escuela secundaria de Minnesota o transcripción de estudios con la fecha de graduación o copia del certificado de equivalencia de escuela secundaria, el General Education Development, GED, obtenido en Minnesota, tampoco no deben ser copias certificadas. Los hombres nacidos en 1960 o en la fecha posterior deben proporcionar documentación que demuestre que cumplieron los requisitos de inscripción del servicio selectivo. Continuamos con los próximos pasos. Los formularios financieros que deberán verificarse incluyen copias de las declaraciones de impuestos federales sobre los ingresos propios, el formulario 1040, o una copia de declaraciones de W-2 o, si gana salarios fuera de los Estados Unidos, retornos extranjeros. Los estudiantes dependientes deben enviar esta información para ellos y sus padres. Para asistencia en español, llame a Megan Flores a 651-355-0610 o al correo electrónico, está justamente ahí y aquí está el número de teléfono.
Finalmente, hay algunos recursos en español, la hoja de información sobre la ley DREAM de Minnesota y algunas más. Muchas gracias por su atención y por estar conmigo. Si tiene cualquier pregunta, por favor avísenos. Y cuídense mucho, nos vemos pronto.